Normalmente lo que hacemos aquí en La Fuente es exponer la palabra y de todo un libro. Nosotros elegimos un libro de la Biblia y exponemos la palabra semana a semana. Pero aquí lo que estamos haciendo es algo diferente. Nosotros cuando llegamos a Oseas y se estaba predicando Oseas, vimos que el pueblo de Dios estaba muriendo por falta de conocimiento de Dios. Y con los pastores decidimos hacer una serie de los atributos de Dios. Y hemos pasado varias veces ya en varios atributos y el día de hoy tengo que exponer el atributo de la veracidad de Dios, que yo le he llamado la veracidad del único Dios trino. Vamos a ver la veracidad de Dios Padre, la veracidad de Dios Hijo y la veracidad de Dios el Espíritu Santo. Nosotros vimos Mariki leyó Juan 18, desde el 33 al 38. Pero yo quiero irme un poquito antes. En el capítulo 17, Jesús está intercediendo por sus discípulos en oración. Está orando al Padre, intercediendo por sus discípulos, intercediendo también por todos los creyentes. Luego el capítulo 18 inicia con la traición de Judas. Vienen a arrestar a Jesús y Jesús lo que hace es preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy, todos caen al piso. Y después Él vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Él dice a Jesús. Y Él dice, yo soy. Y va delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le pregunta acerca de sus enseñanzas y acerca de sus discípulos. Y Jesús responde de una manera fuerte. Jesús le responde, yo he predicado esto abiertamente, yo no he hecho esto en secreto. Lo que yo he dicho, lo he dicho abiertamente, he predicado en la sinagoga, en el templo, y lo he dicho abiertamente. Para ellos pareció una ofensa y abofetearon a Jesús. Luego de eso va donde Pilatos. Y Pilatos quiere lavarse las manos y decir, ustedes júzguenlo. Y ahí empieza el versículo 33, donde vamos a leer otra vez. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió. Y Jesús está respondiendo con una verdad intensa, con una verdad súper fuerte. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Yo me imagino a Pilato muy confundido. El texto no nos dice que Jesús le respondió la pregunta acerca de qué es la verdad. Inmediatamente, no sé si Pilato quería saber en realidad qué era la verdad. Pilato tal vez estaba muy preocupado, diciendo, esto, lo que va a decir él me va a ofender, va a dañar el imperio romano. Y cuando se dio cuenta que no tenía ninguna culpa, tal vez ni siquiera le importó seguir escuchando. Y lo único que salió y dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esa confusión acerca de la verdad ha venido hasta los días de hoy.
la confusión del no saber la verdad o el tener una verdad desde una perspectiva o el decir hay una verdad relativa o hay varias verdades, no hay una sola verdad, hay varias verdades. Depende de la perspectiva. Si tú no me haces daño, puedes hacer cualquier cosa. Una persona puede levantarse en la mañana y decir, yo soy Dios. Y otra persona puede decir, si no me haces, con tal que no hagas daño a nadie, está bien. Puedes pensar eso. Y entonces quisiera que muestres la otra. Hay una foto. Hay una foto de la Torre Eiffel. Este es un pensamiento que se está metiendo en el mundo, que nada es absoluto y que todo es relativo. Si vemos esta foto, tú podrías decir que la persona que está ahí dice que la Torre Eiffel mide 5 centímetros. Y esa sería su verdad desde la perspectiva de él. Pero ¿qué tal si ustedes van donde el arquitecto que construyó esa torre? Y tú le dices, la Torre Eiffel mide 5 centímetros. Diría, estás loco, yo construí, yo hice los planos, yo tengo las medidas exactas y estas son, y podría mostrarlas. Hermanos y hermanas, se ha perdido la perspectiva de la verdad. Muchas veces nos llevan a la confusión. Y alguien decía que esto de la relatividad se pierde cuando una persona dice, no, es que hay muchas verdades y la verdad es relativa. Y la otra persona le dice, ¿estás absolutamente seguro que es así? Se pierde el tema de la relatividad. Entonces, mi deseo y el propósito por el que estoy aquí parado, en realidad es exaltar y que nosotros podamos confiar en el nombre de Jesús, la única verdad y en quien podemos confiar. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos confiar en una verdad absoluta. En un mundo de verdades relativas, nosotros podemos confiar en una verdad absoluta. Y quisiera poner este tiempo en manos de nuestro Dios, que es la única verdad y que me guíe a mí a poder exponer su palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu iglesia, La Fuente. Gracias porque tú has puesto el Espíritu Santo en nosotros, Señor, para tener sed de ti. Tú has puesto tu Espíritu Santo para glorificar a Cristo, Señor. Y te pido y te ruego, Señor, que tú uses mis palabras para exaltar tu nombre y que podamos ver tu palabra como la única verdad esta tarde y que podamos salir convencidos que podemos confiar totalmente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la veracidad de Dios es algo interesante. Yo estaba buscando la palabra veracidad en el diccionario. Y la palabra veracidad quiere decir conformidad con la verdad. No nos dice mucho, pero ¿qué es la verdad? Es interesante que cuando pongo en el internet verdad, salen 10 conceptos diferentes acerca de la verdad. Pero uno de esos conceptos dice conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Este es un concepto que lo tenemos hoy, pero no es un nuevo concepto. Es un concepto que los filósofos anteriormente lo usaban. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar en mi mente que 1 más 1 es 2. Y eso está en mi mente. Pero cuando tomo 2 manzanas, se vuelve realidad. Entonces, una manzana y una manzana es toda la realidad.
eso se vuelve real. Ha habido una lucha tenaz entre la ciencia y la religión. Ha habido una lucha tenaz entre la ciencia y la religión. La ciencia apuntando a que no hay un Dios y que la ciencia es más grande que Dios. Y muchas veces la religión erróneamente exaltando sí a Dios, pero haciendo a un lado la ciencia. Cuando en realidad lo que podemos afirmar nosotros es que toda la verdad es verdad de Dios. Toda la verdad es verdad de Dios. Para nosotros es muy lógico si plantamos una semilla de manzana, crece el árbol de manzana, tenemos el fruto de la manzana. Es muy lógico para nosotros, ¿verdad? Y es verdad. Aun cuando no está escrito en la palabra, eso es verdad. Y lo que tenemos aquí es que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado de dos formas, según los teólogos. Dios se ha revelado de una forma general. Él ha mostrado, por ejemplo, el Cotopaxi, Él ha mostrado el mar, Él ha mostrado el sol, Él ha mostrado la luna, y todo habla de su gloria. Y Él se ha revelado, y toda la verdad, como decía antes, toda la verdad es verdad de Dios. Si hay un estudio científico comprobado, es porque Dios ha permitido eso. Es porque Dios ha mostrado eso. Dios siempre está antes que la ciencia. Dios se está revelando. Y quisiera que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. La semana pasada la prédica fue acerca de la ira de Dios y en el versículo 18 veíamos cómo Dios se ha revelado su ira desde el cielo. Y el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros podemos ver aquí claramente que Dios se ha revelado en su creación. Pero hay algo más importante, porque esta revelación general no nos lleva a la salvación. Nosotros necesitamos una revelación específica, una revelación especial para poder llegar a la salvación. Y al Señor le agradó revelarse por su palabra. En la palabra nosotros tenemos todas las verdades que nos llevan a la salvación. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo y su veracidad. Hay algunas afirmaciones que podemos ver acerca de la veracidad de Dios. Podemos ver que Él es el único Dios verdadero. Podemos afirmar porque está en las Escrituras. Que también es Dios de la verdad y Él solo habla la verdad. Dios ha hablado por su palabra y no hay nada de mentira en la palabra, no hay ningún error en la palabra. Podemos afirmar también que Dios es el autor de la verdad, la fuente de la verdad, y Él determina la verdad. Regresando a Juan 17, cuando les comentaba que Jesús está intercediendo por sus discípulos, podemos abrir nuestras Biblias en Juan 17, 3.
Jesús está afirmando que hay un solo Dios verdadero. Jesús está orando al Padre y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está afirmando en la palabra del Señor que hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios. Luego podemos ver en Jeremías, si me acompañan a Jeremías 10:10. Voy a leer un poquito antes porque es algo que necesitamos escuchar. Voy a leer desde el 1. Dice, oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues el leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar son sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. En el versículo 10 dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Podemos ver claramente cómo naciones están siguiendo otros dioses, pero la palabra del Señor sigue gritando, sigue diciendo, hay un solo Dios verdadero. Otra afirmación que podemos tener es que Dios es el autor y la fuente de la verdad. Si nosotros vamos a Juan 3, 32 y 33. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Juan el Bautista está hablando, porque sus discípulos llegan a él a preguntarle y a decirle, hay otro que está bautizando, el que tú dices testimonio, estaba hablando acerca de Jesús. Y lo que Juan el Bautista hace está bien. Él tiene que crecer, Jesús tiene que engrandecerse, yo tengo que menguar. ¿Por qué? Porque lo que viene del cielo a la tierra es mayor, porque nadie ha ido de la tierra al cielo, dice él. Pero lo que viene del cielo a la tierra es mayor, entonces lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Aquí podemos ver que el Padre y el Hijo tenían una comunicación. Y lo que el Hijo vino a la tierra fue a dar testimonio de esa verdad. Testimonio de la verdad del Padre. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Que Dios es el único Dios verdadero. Y de aquí puede venir una pregunta. ¿Quién determina la verdad entonces? Nosotros podemos determinar qué es verdad, qué no es verdad. Y eso sí, yo quisiera dejarlo muy claro para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Hay un teólogo llamado Lessing, y él expresaba gráficamente quién determina la verdad. Y él decía, si Dios levanta sus manos y en su mano derecha tiene toda la verdad,
tiene la verdad absoluta y en su mano izquierda tiene la eterna búsqueda de la verdad, la constante y eterna búsqueda de la verdad. ¿Qué mano elegirían ustedes? Este teólogo dice, Señor, yo lo que haría es arrodillarme, levantar mi mano y decir, Señor, dame la izquierda, dame la eterna búsqueda de la verdad, porque solo tú tienes la verdad absoluta. Solo tú eres el autor de la verdad. Solo tú eres a quien le pertenece la verdad. Yo lo único que puedo hacer es servir a esa verdad. Lo que puedo es buscar constantemente esa verdad que tú vas revelando. Cada vez que abrimos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez que abro la palabra es impresionante. Es como que aprendo nuevas cosas. Nosotros hemos hecho estudios de Lucas, de todo el libro, de Oseas, de varios libros. Y eso no quiere decir que porque hayamos leído todo o predicado todo o estudiado todo, tenemos la absoluta verdad y el absoluto conocimiento. Regresamos a la palabra y el Espíritu Santo nos revela. Y ya vamos a ver en un momento el rol del Espíritu Santo en este. Pero eso nos ayuda a nosotros a que nosotros no somos poseedores de la verdad. Solo Dios es el poseedor de la verdad. Y quisiera que leamos Hebreos 1:1 para ver la forma como Dios se ha revelado, como Dios ha hablado. En Hebreos 1:1 podemos ver que Dios habla por el Hijo su palabra final al hombre. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Hemos visto que hay un solo Dios verdadero. Y ahora vamos a ver la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 1. El propósito de Juan al escribir el Evangelio en realidad es mostrar la deidad del Señor Jesucristo. Él está mostrando que Jesucristo es Dios. Y los primeros versículos lo han llamado el prólogo del Evangelio de Juan. Y es un prólogo que nos muestra la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. El inicio del primer versículo, ¿les parece familiar? En el principio, Génesis 1:1, ¿verdad? Y podemos ver cuál es el sentido que está dando Juan. Me imagino, y seguramente Juan leyó Génesis. Entonces, él está apuntando a esto. Él quiere que inspirado él por el Espíritu, quiere mostrarnos esto. Que en el principio existía el Verbo.
En Génesis 1:1 podemos ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan podemos ver que el verbo estaba con Dios. En Génesis vemos que la tierra estaba sin orden y vacía. Podemos ver esa interacción, y si iríamos versículo a versículo, podríamos ver cómo se complementa esto. Cómo Jesucristo era parte de la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver en el versículo 3 de Génesis 1:3. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Aquí podemos ver que Jesús era esa palabra que Dios estaba teniendo. O sea, podemos ver la Trinidad junta en la creación. Si leemos Génesis, podemos ver que el Espíritu estaba moviéndose por las aguas. El Padre estaba hablando, y la palabra que aquí nos muestra Juan como el Señor Jesucristo era el poder, era Dios mismo creando, era haciendo de las tinieblas luz. Y podemos ver que esta palabra verbo, en otras traducciones dicen palabra y en otras traducciones logos. Y el logos puede traducirse también como razón. De la razón que hablábamos hace poco, acerca de las dos manzanas, que tiene tanta lógica. El decir que una manzana es igual que otra manzana. Juan está diciendo, esto es absoluto. Nadie puede refutar esto. Que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La razón, en el principio existía la razón, y la razón estaba con Dios, y la razón era Dios. Y eso podemos ver que nuestro entendimiento de palabra es inferior a lo que vemos aquí. Porque nosotros, ¿para qué usamos palabra? Para comunicarnos. Cuando alguien habla mucho, ¿cómo le decimos? Palabrero, qué labioso. Esa es la forma que usamos palabra. Pero cuando Juan está usando el verbo, la palabra, es algo mucho más grande. Es un poder transformador. Cuando Dios habla, lo que Dios pronuncia sale a la existencia. Hay una cita muy conocida en Isaías 55:11. No sé si ustedes han escuchado, pero en el evangelismo se escucha mucho que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Y eso no quiere decir que Dios habla y nos comunica algo y tenemos que razonar y la gente responde. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que este verbo creador, esta palabra creadora, está entrando en oscuridad y está dando luz. Está transformando vidas. Está sacando de las tinieblas, de la muerte a vida. No es una respuesta lógica. Es algo extraordinario, es algo supernatural que hace este verbo. La palabra que tiene poder es la única, es la de Dios. Nuestras palabras no tienen poder. Hay muchos movimientos que dicen, confiesa esto, declara esto, y no se cumple.
No es así la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando Él habla, crea. Y quisiera que también vayamos a Proverbios 8:12. Y luego vamos a leer desde el 22 al 30. Porque tenemos que entender que esta palabra no es una palabra simple, no es algo que nosotros comunicamos o no es solo comunicación, es transformador. Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El versículo 22 dice, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de sus tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites, para que las aguas no trascendieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a Él, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Nosotros podemos ver aquí que la sabiduría estaba en el principio. Podemos ver que la razón, esa razón que hablábamos al principio, de que una manzana más una manzana son 2 manzanas. Esa sabiduría estaba al inicio, que esa palabra, que esa razón, que ese logos, que ese verbo estaba desde el inicio de la eternidad. Y lo que Juan está haciendo en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, es reafirmando lo que Génesis y Proverbios están proclamando, diciendo que Jesús es la verdad, de que Jesús es la palabra, que Jesús es la razón. Nada se ha hecho sin Él. Todo se ha hecho por medio de Él y para Él. Quisiera que vayamos a Juan 1:14. Nosotros no, ahora que estamos en Navidad, no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como que nació un día y ahí Él fue engendrado, que fue creado. No podemos ver así. Las Escrituras nos están diciendo que Él estuvo desde el principio de la eternidad. Y algo asombroso pasa. La última vez que pude predicar fue acerca de Isaías 6. Y mientras veía eso, cuando Isaías ve la gloria de Dios, pudo ver a Cristo. Pudo ver a Cristo sentado en su trono. Y lo impresionante es que es lo que escribe Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y de qué? Lleno de gracia y verdad. Podemos ver aquí que Cristo está lleno de verdad. Si tenemos un Dios verdadero, el Padre, una sola verdad, que es Jesucristo. Y no solo Juan, sino que Jesús mismo lo afirma. Jesús afirma que Él es la verdad. Vamos a ver Juan 14:6. Y este es un versículo muy conocido.
Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él está afirmando que Él es la verdad. ¿Y a quién le está diciendo? Jesús está hablando a Tomás, a uno de sus discípulos. Un discípulo que había caminado bastante tiempo con Él y que no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo. Jesús le dice, yo voy a ir donde mi Padre y voy a hacer una morada para ustedes. Y Tomás le dice, pero ¿cómo vamos a saber a dónde va si nosotros no sabemos el camino? Y Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo a Tomás. El Señor está diciendo a la fuente. El Señor está diciéndonos a nosotros, yo soy el camino. Yo soy la verdad absoluta. Yo soy la vida. Y una afirmación más que podemos hacer acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Jesús es el verdadero Dios también. Vamos a ver en 1 de Juan 5, 20. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos ver, como decía a un inicio, podemos ver un Dios verdadero en el Padre. Podemos ver un Dios verdadero en Jesucristo. Juan está afirmando la deidad de Jesucristo tenazmente en el Evangelio y también en esta primera carta, en esta primera epístola que él está escribiendo. Su propósito es que su audiencia entienda que Jesús es Dios. Si nosotros queremos hacer una sintaxis de esta carta, sería eso, sería este versículo. Que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego podemos ver la veracidad del Espíritu Santo. Podemos quedarnos en 1 de Juan, unos capítulos antes, en 1 de Juan 5, versículo 6. Podemos ver que el testimonio de Dios viene a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El papel, el rol del Espíritu Santo es revelar el Evangelio. El rol del Espíritu Santo es levantar el nombre del Señor. La palabra nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el rol del Espíritu Santo es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver, seguir viendo en Juan 16:13, que dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Juan el Bautista está hablando con sus discípulos, él está diciendo, él tiene algo que el Padre y él han tenido y ahora lo está abriendo abiertamente. Y es el Evangelio.
Y hermanos, esto no es una fábula, como dice Pedro. Esto es tan real. Y el Evangelio, por mediante del Espíritu Santo y la palabra, nosotros podemos ver como la única verdad. Podemos ver a Dios como el Dios verdadero, a Jesús como la verdad, como el verbo, como el logos, como la razón. Podemos ver el Espíritu Santo, que Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos da testimonio a nosotros de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y podemos ver que el Espíritu Santo es quien nos da la verdad a nosotros. Uno de los últimos puntos que quiero tratar es la veracidad como un atributo comunicable a la iglesia. J nos hablaba hace 2 domingos acerca de los atributos que son comunicables y los que no son comunicables. Un atributo que no es comunicable es cuando Él es todopoderoso. Nosotros no podemos ser todopoderosos. Cuando Él es omnisciente, nosotros no somos omniscientes. Pero cuando hablamos de la veracidad de Dios, podemos ver que Él ha transmitido eso. Y es más, ha sido un mandato. Podemos abrir nuestra palabra en 1 Timoteo 3:15. Es la carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dios nos ha entregado una responsabilidad gigante a nosotros, una responsabilidad de entregarnos el Evangelio, de entregarnos su palabra. Y aquí tenemos que tener cuidado también, porque dentro del cristianismo han entrado movimientos que han puesto una crisis tremenda acerca de la verdad. Y un escritor lo decía de esta forma: es una crisis no porque se vaya a terminar, no es porque la verdad se vaya a ir siendo pequeña y vaya a desaparecer, sino que es una crisis como cuando viene un auditor. Es una crisis como cuando viene un juez a decir esto es verdadero y esto no es verdadero. Estamos en una crisis donde la mentira se ha metido dentro del cristianismo. Y ahí es cuando más cuidado debemos tener. En la comunidad yo les comentaba hace poco que el peligro más grande no es la mentira en sí. Es cuando la mentira se parece más a la verdad. Y este autor lo ponía de esta forma. Él decía, ¿qué tal si a un músico yo le digo, ayer me encontré con Beethoven en la Carolina? No me van a creer. Esa es una mentira tenaz, porque Beethoven no sé hace cuánto murió, pero ya murió. ¿Qué tal si yo les digo, me encontré en la Carolina con el presidente del Ecuador y estuvimos conversando un rato? Es un poco más creíble, ¿verdad? Aunque es raro, el presidente en la Carolina.
Pero ¿qué tal si yo les digo, ayer en la noche yo pude tener una cena con Steve? Eso es mucho más creíble, ¿verdad? Y dirían, sí, te creo. El tema es que yo no cené ayer en la noche con Steve. Es una mentira más creíble, más creíble, más creíble. Y mis hermanos han estado usando el nombre de nuestro Señor para proclamar mentiras. Y como Jesús es la verdad, han opacado un poco la verdad para levantar al humano y no a nuestro Dios. Y nosotros como iglesia, como la fuente, estamos obligados a estudiar la verdad que el Señor ha dicho. Estamos obligados a discernir. Nosotros siempre decimos, si algo se dice que no es la verdad, que no es el Evangelio aquí en el púlpito, tienen que decirnos. Porque si no, no vale la pena. Si no se habla en un púlpito exaltando a Dios, exaltando a Jesucristo, esa predicación no sirve. Y nosotros como iglesia estamos llamados a tener ese atributo de la veracidad. Y como decía antes, no como un atributo de nosotros, como que nosotros tenemos la verdad, pero tenemos a nuestro Padre, que Él sí tiene la verdad absoluta. Tenemos a Jesucristo, que Él es la verdad absoluta. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que Él nos ayuda a ver esa verdad absoluta. Y con lo que quiero terminar es hablar acerca de las doctrinas. Por mucho tiempo y por muchos años se han levantado doctrina tras doctrina tras doctrina. Y las doctrinas son buenas. Las doctrinas en la historia han ayudado a poner cercos para mantener lo que Pablo mandó a Timoteo, para poner la verdad, para ser cuidadosos de la verdad. Pero ha habido un problema también, que se ha exaltado más las doctrinas que al propio Señor Jesucristo. Y podemos ver una diferencia en dos palabras súper simples. La palabra en y la palabra qué. ¿Qué estás creyendo? ¿Y en quién estás creyendo? Es una diferencia enorme. Incluso las doctrinas de Cristo, nosotros creemos doctrinalmente que Jesús es Dios, como lo vimos en el texto. Creemos que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, y esa es una doctrina. Pero si yo creo que esa doctrina es verdad, no me va a salvar. Yo tengo que confiar, tengo que creer en Jesucristo. Yo tengo que lanzarme donde Él, confiar. Y esa es la diferencia. Nosotros como cristianos tenemos que ver esa diferencia, porque muchos han levantado doctrinas y adoran esa doctrina, como vimos en Jeremías, que adoraban a palos hechos por hombres. Y hay personas que adoran esas doctrinas, que defienden a capa y espada esas doctrinas. Pero tenemos que ver esa diferencia. Tenemos que ver esa diferencia porque las doctrinas son buenas. Nos ayudan a no caer en el error. Pero tenemos que primero exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y que como iglesia nosotros podamos ser humildes en tener la palabra, en estudiar la palabra, en servir a nuestro Señor, en amar la palabra. Amarnos unos a otros en comunidad, en ser uno, como la oración de Jesús.
Y quisiera orar para terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque nos has mostrado que tú eres el Dios verdadero y que enviaste a tu Hijo por nosotros, Señor. Permítenos glorificarte hoy que vamos a recordar lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.